Esta historia es de una mujer que permanece anónima. No soy una persona que se deje llevar por supersticiones e historias de fantasmas. Soy el tipo de chica que busca una explicación lógica para todo y la última en creer en todas esas leyendas urbanas y hoaxes que se comparten por internet. El tipo de chica que desacredita al instante cualquier experiencia paranormal que hayas tenido o creído tener. Sin embargo, por más que he intentado buscar una salida lógica a lo que voy a contar a continuación, debo confesar que no he podido hacerlo. Todo comenzó cuando unas amistades me invitaron a pasar la noche en su casa, una antigua propiedad del año 1900, recién restaurada y de estilo gótico, una auténtica casa de fantasmas. A menudo sus habitantes comentaban que en más de una ocasión habían visto a una señora que se aparecía en el sótano, aunque por supuesto yo no les creí. Ellos siempre querían meterle miedo a todo el mundo. Para cuando llegó la noche, la fiesta de pijamas se había puesto interesante. Nos habíamos inflado con comida chatarra, bebido vino y habíamos jugado juegos de mesa e incluso contado algunas historias de terror, aún con todas mis dudas en esas cosas. Luego llegó la hora de acostarse y yo me dispuse a descansar dentro de mi bolsa de dormir. Me desperté por la madrugada luego de escuchar unos ruidos. Me concentré en el sonido y me di cuenta de que provenía de la cocina. Como mi mejor amiga no estaba al lado mío, supuse que quizás se había levantado por un bocadillo o había querido levantarse para hacer el desayuno. Me puse mis pantuflas y bajé para alcanzarla. Mientras el ruido de la cocina se intensificaba, ahora no solo podía escuchar claramente como alguien manipulaba ollas y freía algo en la sartén, sino que también era capaz de oler el intenso olor del tocino cocinándose y los huevos que chisporroteaban junto al bacon. No obstante, una vez que me asomé a la cocina, todos los sonidos pararon en seco. Aún podía percibir el olor del desayuno en el aire, pero la estancia estaba vacía y completamente a oscuras. Los utensilios permanecían puestos en sus lugares y no había nada sobre la estufa. Me quedé paralizada. Siempre podía decir que estaba soñando, pero la verdad es que yo sé que no es así. Con todo regresé a mi habitación para intentar convencerme de que me había imaginado cosas. Al día siguiente, el comentario del hermano de mi mejor amiga no me tranquilizó. Se puso a reclamarnos que no había podido dormir por todo el ruido que habíamos hecho. Mi amiga puso cara de no entender, pero yo sí comprendí de lo que estaba hablando. Desde que viví esta experiencia, he tenido que admitir que tal vez haya cosas fuera de nuestra comprensión. Al parecer, la mujer que vivía en esa casa sigue habitándola de algún modo. Este otro cuento se llama La otra casa, historias ocurridas en lugares abandonados. Solía vivir en esta pequeña y espeluznante ciudad, en algún lugar de Virginia, antes de mudarme a Pennsylvania. Lo que más recuerdo de ese lugar eran las historias que se contaban sobre la casa encantada. Cuando yo vivía ahí, nunca aprendí mucho sobre ella, aparte del hecho de que estaba embrujada, sobre todo porque yo contaba con 7 años de edad cuando nos mudamos. Aunque mi hermano tenía 16, hasta el día de hoy, cada noche de Halloween, nos cuenta las cosas que descubrió sobre esa casa tan terrible.
Son historias que nunca fueron contadas a los niños más pequeños. Solo sé que compartían entre los padres y los tíos mayores. Mi hermano es muy serio al respecto, y mis padres todo el tiempo le decían que deje de hablar de esas tonterías cada vez que menciona el tema. Recuerdo que las ventanas de la casa estaban tapiadas. También recuerdo lo incómodo que era el camino lleno de rocas hasta el porche principal y la puerta. Esta era la casa sobre la que los niños más grandes bromeaban cada vez que se acercaba Noche de Brujas. Todo el tiempo se retaban a entrar uno a otros. Un día mi hermano, su amigo y yo nos dirigíamos a nuestro hogar desde la parada de autobús, y mi hermano y su amigo miraron a través de las grietas que había entre los tablones de madera que cubrían las ventanas de la casa. Todo lo que mi hermano dice sobre lo que vio es que se trataba una casa cualquiera. Recuerdo que no era tan vieja, pero sí se veía algo derruida. Una noche todo el barrio fue despertado por las sirenas de policía. 2 patrullas y una ambulancia llegaron a toda velocidad a la casa. Sin embargo, las autoridades no estaban enfocadas al lugar. En el bosque detrás de la construcción, algunos niños corrían hasta que no se tropezó, quedando inconsciente. Los otros lo dejaron y uno fue a avisar a sus padres. El niño solo sufrió una conmoción cerebral y una muñeca fracturada. Nadie se enteró de por qué los niños estaban jugando allí. Durante semanas todos en la ciudad estuvieron hablando del incidente sin cesar. Algunos dijeron que solo estaban haciendo travesuras, mientras que otros decían que alguien los estaba persiguiendo. 1 mes y medio más tarde, después del incidente, se volvieron a escuchar varias sirenas por todo el vecindario. Mi hermano y yo recordamos estar sentados en el porche al lado de nuestros padres. Había entre 4 y 6 patrullas de policía y una sola ambulancia, que una vez más se detuvo en aquella misteriosa propiedad abandonada, solo que a diferencia de la última visita, esta vez sí entraron a la casa. Mi hermano y mis padres nunca continúan la historia a partir de ese instante, pero todo lo que sé es que después de aquel día, mi padre hizo que su compañía lo cambiara de trabajo a Pennsylvania. Nunca he vuelto a ver esa casa. Cuentos del abuelito. En esta ocasión les contaré una historia de una persona anónima. Se titula No te grabes de noche mientras duermes. Desde que tengo memoria he estado obsesionado con la paranormal debido a mi naturaleza, ya que me gusta investigar todo detalladamente. Siempre me he sentido atraído por el estudio de los fantasmas y espíritus. Cuando pienso en cómo fue comenzado todo, me acuerdo de mis padres. Ellos solían contarme cuentos de terror antes de irme a dormir, incluso cuando se preocupaban porque dichas historias me provocaran pesadillas. Yo insistía y amaba cada minuto de ese breve terror. Recuerdo acampar con mi familia y en ocasiones tener pijamadas con amigos debajo las sábanas con un pequeño reflector en lo que contábamos cuentos de fantasmas los unos a otros en un intento por asustar a quienes nos rodeaban. Conforme pasaron los años, mi pasión por lo sobrenatural creció y decreció. Por lo general, una vez que en el verano comenzaba, mi interés alcanzaba su punto máximo. No obstante, en los meses inmediatos de invierno, mi interés volvía a enfocarse en las cosas de mi vida cotidiana. Trabajo para una compañía industrial, manejando números, paso día tras día, hora tras hora.
capturando datos y imprimiendo hojas de cálculo para mis jefes. No es el mejor trabajo del mundo, pero definitivamente tampoco es el peor, y la paga es decente, lo suficiente decente como para permitirme tener mi propio auto y una casa pequeña. Compré la propiedad el año pasado y empleé la mayoría de mi tiempo libre haciéndole reparaciones. Así fue como me las arreglé para conseguirla a un precio accesible para mi salario. Cuando adquirí el lugar estaba bastante deteriorado. Seguro aún era habitable, pero sí que necesitaba reformas. Diablos, ni siquiera habría invitado a nadie a visitarme durante los primeros meses, por la vergüenza. Cada uno de mis pagos lo invertí en arreglar y remodelar mi casa, hasta que mes con mes la necesidad de invertir mi salario fue cada vez menor. Después de cambiar el piso, pintar las paredes, arreglar la corriente eléctrica y el aire acondicionado, la casa comenzó a lucir como un sitio apropiado. Realmente extraño ese lugar. Un par de meses atrás estaba mirando un programa de televisión sobre un grupo de investigadores paranormales, viajando por el mundo y explorando lugares tenebrosos con la esperanza de captar a algún espíritu en video. Este tipo de realities, por más exagerados que puedan ser, son muy entretenidos para mí. Seguro muchos de ellos son falsos y llevan al límite recursos sobreactuados. ¿Cómo hacer que un ruido cualquiera se convierta en algo aterrador? Una pisada aquí y allá, el arrastre sobre algo en el suelo, una puerta cerrándose ocasionalmente, pueden llevar a la histeria. Se vuelve algo cómico después de un tiempo. Como sea, mi parte favorita de estos programas son los FBEs, es decir, fenómeno de la voz eléctrica. Básicamente los investigadores sacan una grabadora de voz en una habitación vacía haciendo unas cuantas preguntas en voz alta mientras graban, y cuando escuchan la grabación, voces de otro mundo pueden escucharse hablando a través de la misma. Sí, bien, sé que estas grabaciones son falsas. Hasta cierto punto la idea de ser capaz de escuchar voces sobrenaturales me atrajo de sobremanera. Ya sabes, la posibilidad de tener una evidencia física en mis manos, de que algo más existe en el otro lado. El programa que estaba mirando mencionaba sus redes sociales, finalizar y al indagar en ellas, descubrí que también contaba con su propio website, en el que vendían el equipo utilizado en el show, mientras que la mayoría del equipamiento estaba fuera de mi presupuesto y que realmente no veía la necesidad de comprar algo como una cámara de infrarrojos hipersensitiva. Vi algo que me llamó la atención. Eran esas grabadoras digitales que usaban para las sesiones de FBE. Algunas de ellas eran bastante costosas, exponiendo cientos de botones distintos y funciones. Otras más solo contaban con lo básico. La más simple costaba alrededor de $40. No sé qué fue lo que me impulsó a comprarla. El pensamiento de que finalmente podría satisfacer mi vieja pasión, o quizás solamente estuviera tomando decisiones estúpidas de vez en cuando. Como sea, compré el objeto y de hecho me olvidé de él, hasta que alguien tocó a mi puerta. Tras un par de semanas, mi interés se reavivó. Pasé la tarde leyendo el instructivo que venía con el aparato, instrucciones simples de uso y mantenimiento. La probé esa misma noche. Me quedé despierto hasta la madrugada haciendo preguntas, reproduciendo el sonido estático y repitiéndole una y otra vez. Cuando el sol afuera se tornó naranja, revelando que el sol estaba saliendo, decidí dormir un poco, aliviado de que ese día no tuviera que ir al trabajo. Un rato más tarde,
Al levantarme volví a mirar hacia la grabadora que había comprado. Consideré que mi casa tal vez no estaba embrujada en primer lugar, por lo cual mi falla al capturar algo era verdad. Nunca he experimentado o sentido nada paranormal desde que me mudé, así que no podía estar seguro. Después de vestirme, alistarme para la tarde, noté que había dejado el aparato al lado de mi cama, grabando mientras dormía. Riendo por lo bajo, me pregunté si podría escucharme a mí mismo roncando o incluso hablando entre sueños. Así que regresé la grabación hasta un punto al comienzo y oprimí el botón de reproducción. Por unos 30 segundos no fui capaz de escuchar nada. Entonces distinguí un sonido de arrastre, como sábanas siendo arrojadas. Otro minuto pasó y estaba a punto de apagar la grabadora cuando oí algo más. Se escuchaba como un susurro. Después de reproducirlo múltiples veces, distinguí lo que decía. Te veo. Decir que estaba en shock sería poco. Escuchar esa voz envió escalofríos por mi espina dorsal, como nunca había sentido antes. Mientras consideraba la posibilidad de que podía ser yo mismo hablando dormido, no sé, sentía como si ese fuera el caso. Pasé el resto de la tarde escuchando la grabación con detalle y hubo solo 4 ocasiones en las que se grabó una voz. No estoy seguro si se trataba de la misma. Está ahí. Vigílenlo. No puedes escapar. Cada una era más escalofriante que la anterior. No estaba seguro de qué hacer a estas alturas. Estuve dándole vueltas al asunto, entonces consideré grabarme a mí mismo una vez más mientras dormía, solo para estar seguro. Me fui a dormir temprano esa noche. El sol aún estaba en lo alto del cielo, aunque descendió rápidamente. Me aseguré rápidamente de que cada puerta y ventana estuviera cerrada antes de poner en marcha mi grabadora y me abandonara el sueño. Fui despertado a las 2 de la mañana por algo. No podría asegurarlo con certeza, pero me sentí como si estuviera en peligro. Me senté en cama, empapado de frío sudor y mirando alrededor de mi habitación. Recuerdo haber preguntado en voz alta si alguien estaba conmigo, pero no recibí ninguna señal. Fue más difícil quedarme dormido la segunda vez, pero eventualmente lo logré. Al despertar rápidamente, conecté mis audífonos a la grabadora y reproducí lo que se había grabado esa noche. Solo fui capaz de escucharlo 2 veces. La primera cosa que distinguí y me sobresaltó fue el sonido de la puerta de mi habitación abriéndose. Sé a ciencia cierta que coloqué el candado en cada puerta. Aún así, el sonido de la puerta abriéndose era tan claro como el día. Unos 30 minutos después de eso escuché la primera voz. Está ahí. De nuevo la misma voz de la noche anterior. Continué con la grabación sin escuchar nada por una hora. La siguiente voz que oí dijo: ¡ayúdame! Para mí se escuchaba como si alguien estuviera pidiendo que lo salvaran de algo, aunque no puedo asegurar por completo que ese fuera el significado. La siguiente cosa que escuché seguí causándome escalofríos. Cuando pienso en ella, había sido la razón por la que desperté en medio de la noche. La voz decía: ¡mátenlo! ¡Ahora! Era casi como si se emitiera una orden, mi propia orden de ejecución. Acto seguido pude escucharme agitado y preguntando a la nada si había alguien allí conmigo. La respuesta que escuché para dicha pregunta me congeló la sangre. 50 de nosotros estamos aquí. El pensamiento de 50 espíritus
en mi habitación mirándome mientras dormía me aterrorizaba. La semana siguiente pasé mi casa en venta y me mudé a un apartamento de una sola habitación. Ya no tengo ningún tipo de interés en lo paranormal, y si alguien ahí afuera está interesado en fantasmas, tengan cuidado. No sé si mi obsesión por la sobrenatural abrió alguna puerta para los espíritus o si estuvieron ahí todo el tiempo, en silencio y esperando a alguien que hablara con ellos. Desde que escuché esa grabación no puedo evitar sentirme que me observan constantemente, me persiguen constantemente. Puede que tenga que buscar un nuevo apartamento pronto, pues estoy empezando a escuchar mi puerta abriéndose y cerrándose en medio de la noche. Toma mi consejo. Nunca te grabes solo de noche mientras estás durmiendo. Puede que no te guste lo que encuentres.